yo quiero tocar con ustedes es el tema de mm, la naturaleza del hombre. Sí, ok, ¿lo pueden ver? Ok, pero esta clase quiero que sea bastante participativa a todos ustedes para que podamos desarrollar un tema, porque en realidad el plan es como yo de levantar interrogantes en ustedes y quiero ver si ustedes pueden defender ciertas interrogantes que vamos a plantear. Y el día de mañana, que es por la mañana, yo tengo una presentación donde quiero desglosar todas esas perspectivas o todos esos planteamientos que vamos a presentar ahora, porque quiero que sea para también beneficio de los hermanos de Belice, quienes nos acompañarán a través de una traducción. ¿Ok? Así que yo voy a poner por título aquí la naturaleza del hombre. Ahora, este es un tema que todos conocen, estoy segura que sí, pero quiero saber cómo ustedes ven la naturaleza del hombre. ¿Cómo es para ustedes la naturaleza del hombre? Recuerden, es una clase participativa. ¿Cómo es para ustedes la naturaleza del hombre? ¿Qué es lo que saben ahora de esto? Que es física, mental y espiritual, ¿no? Ok, es física, mental y espiritual. ¿Cómo, cómo lo pone esto Elena White? Ah, lo divide en nuestras facultades superiores e inferiores. Ok, ¿cuáles son las facultades superiores? La mental y espiritual y física sería inferior. Ok, O pasiones bajas. ok, ok. Así es como Elena White divide la naturaleza del hombre en dos, ¿ok? Elena White dice que son las facultades tanto físicas, eh, las inferiores como las superiores. Y las inferiores se denomina todo lo físico y a las superiores a todo lo que es mental y espiritual, ¿ok? De esta área nosotros conocemos ya mucho. Esta área de acá, nosotros ya sabemos bastante, hemos aprendido mucho sobre eso. Pero entonces, ¿cuál es el orden de nuestra naturaleza? ¿En qué orden viene? ¿Cómo? La física. ¿Cuál es el orden de nuestra naturaleza? Matías. Bueno, creo que es la física. Y claro, de ahí a lo moral y lo intelectual. Si lo tengo que poner así, sería física, moral, intelectual. ¿Sí? Bueno, los dos últimos creo que no lo tengo claro. Tendría que pensarlo un poco más. ¿Alguien que lo tenga más claro? ¿Puedes explicar otra vez la pregunta bien? ¿Cuál es el orden de nuestra naturaleza? Lo que nosotros conocemos hasta ahora.
De arriba ya está el orden, por eso no lo entiendo. Ya, sí, pero Ya nosotros, que el orden que tenemos como seres humanos caídos sería nuestra física por sobre las superiores, la mental y moral. Sería eso, ok, ¿no? El orden. ok, vamos a tomar esto que dijo Matías entonces y vamos a decir que este es el orden según el pecado, ¿ok? Pero ¿cuál es nuestra naturaleza original? El orden de nuestra naturaleza original. Las superiores sobre las inferiores. Ok, entonces sería, ¿cuál sería primero? ¿La moral? Intelectual. ¿La intelectual? Y la física. Ok. Ahora, fíjense, ¿por qué les estoy haciendo hacer esto? Esto es algo muy básico que ustedes ya saben. Y no quiero irme a algo que ustedes no conocen. Simplemente quiero ir a lo que ustedes conocen, así que no tengan miedo responder. Pero voy a empezar a plantearles dilemas. ¿Qué es para nosotros la igualdad? ¿Qué es la igualdad? Tener los mismos derechos. ¿Ok? ¿Mismos derechos? ¿Alguien más? Dar igual importancia. ¿Mismos valores, tal vez? ¿Mismo valor? Ujú. ¿Ok? ¿Algo más? Igualdad también es igualdad física, sí, biológica. Ya, la biológica. No, yo digo eso porque creíamos antes y muchas personas creen que, por ejemplo, mujeres no son capaces de ciertas cosas biológicamente o son muy diferentes los hombres de las mujeres en muchos aspectos, etcétera. Y pues hemos aprendido que eso casi no hay diferencia a nivel biológico, genético. Ujú. Ok. Eso hablando, digamos, genéticamente, ¿no? Ahora sí, esta pregunta quiero que todos ustedes me puedan dar su opinión. A ver. Perdón. ¿Cuál es la relación o qué relación existe entre nuestra naturaleza y la igualdad? ¿Alguien tiene alguna idea? Creo que justamente esto, de que todos nosotros, los seres humanos, somos compuestos de esa manera. Tenemos esa misma esencia, nuestra misma naturaleza. Eso nos hace iguales. Ok.
misma esencia y la misma naturaleza. O sea, tener las mismas facultades superiores e inferiores. Ok. Mismas facultades. ¿Alguna otra razón? ¿Por qué les estoy haciendo esta pregunta? Porque en base a esta pregunta, la última, es lo que se va a tratar el estudio de mañana. Porque si ustedes ven la naturaleza del hombre, es así. Moral en primer lugar, la intelectual viene como debajo, pero igual son superior a esta facultad. Es una cuestión de jerarquía. ¿Ven eso o no ven? Sí, Ok. Entonces, aquí, cuando tratamos de igualdad, nosotros básicamente entendemos que igualdad no existe jerarquía. Pero no quiero que entiendan que esto no quiere decir que no tenemos un superior en el sentido de organización. Eso no tiene que ver con organización. Organización es otra cuestión muy aparte. En organización funcionamos en jerarquía, pero cuando hablamos de nuestra naturaleza, ¿será que existe jerarquía en nuestra naturaleza? ¿Qué piensan ustedes? Si miramos esto, nosotros decimos que por algo esto se llama facultad inferior, porque está abajo. Después de esta, está esta. Y después de esta, está esta. Entonces existe una jerarquía. La pregunta es, ¿existe jerarquía en nuestra naturaleza realmente o no? Por lo que dice Elena, me parece que sí. ¿Qué dice Elena? Dice que antes de la caída, que las facultades del hombre, las facultades superiores, reinaban sobre las pasiones bajas. Ok. Elena White dice, antes de la caída, las facultades superiores. Sí. Ok. Esto es antes del pecado. Estaban sobre las facultades inferiores. Había una jerarquía de arriba a abajo. ¿Sí? Pero después del pecado, esta jerarquía se revierte. Y es facultades inferiores sobre las facultades superiores. Existe nuevamente una jerarquía. ¿Cuál creen que es correcto? ¿Cuál de estas es buena para ustedes? Los dos, Las dos jerarquías. ¿Por qué? porque así Dios creó al hombre, o sea, y lo hizo para bien, ¿no? O sea, de hecho, como dice, si no hubiera sido por el pecado,
simplemente hubiéramos tenido esas facultades igual, pero equilibradas, ¿no? Ahí acabas de decir, entrar en una contrariedad tuya, ¿Ya? porque tú dices que que Dios crea hacia el hombre. Supongo que te refieres a esta, cómo Dios la crea, ¿sí? Claro, con las facultades. Pero después superiores sobre las inferiores, ¿sí? Sí, Pero después dice que esto es necesario para crear un equilibrio. Entonces, estás hablando de una jerarquía de alguien encima de algo, de alguien o algo encima de algo para crear un equilibrio. O sea que tú dices que básicamente lo que quiere obtener aquí es un equilibrio. ¿Puedes ver el dilema en esto? ¿Los demás sí. pueden verlo? ¿Cómo se supone que yo oprimiendo a alguien puedo crear un equilibrio? Esto es lo que nosotros solíamos pensar. El hombre es la cabeza del hogar, la mujer está subyugada a él, es inferior, y esto es necesario para que el hogar funcione. Eso es como solíamos pensar antes. Y también tenemos ese concepto de la naturaleza antes del pecado. Entonces, mi planteamiento es el siguiente. ¿Cómo nosotros reconciliamos esta idea de la naturaleza, esta imagen, con la igualdad? ¿Cómo yo puedo poner la naturaleza del hombre? ¿Cómo puedo ver en la naturaleza del hombre la igualdad? Si en su esencia, que es su naturaleza, eh, no, no existe igualdad, existe jerarquía. ¿Pueden ver ese dilema? Sí, pero ¿no es eso un mero dilema intelectual? Em, ¿Cómo, cómo claro, yo llegaría a entiendo ser un dilema solo perfectamente, intelectual? y yo entiendo ese dilema, pero estamos transportando un dilema o un problema social a, a algo abstracto, interno, y no estoy en contra, y me parece que suena lógico que tiene que ser igual, digamos, y no jerárquico. Pero me pregunto si eso no es meramente un problema a nivel intelectual y no realmente, ya. Ok, vamos a hacer una cosa. L- También me Lo que, planteé esa pregunta. Adelante, Matías. sí, sino que, claro, yo me refería a que si el hombre utilizaba sus pasiones, o perdón, sus facultades superiores para poder controlar las inferiores, ¿no? Como que armonizaba, ¿no? Y justamente eso era lo que me refería al equilibrio, para que las superiores, bueno, se impongan sobre las inferiores. Ajá. Pero te estás dando cuenta que estás usando palabras que no te dejan ningún sentido de libertad. O sea, tú usas tu inteligencia para subyugar algo dentro de ti. O, por ejemplo, Sí, sí. lo que Marco plantea ahora, perdón, ¿quieres decir algo? No, sí, sí, continúa. Lo que Marco plantea es que este es un dilema intelectual. Entonces, intelectualmente sería nuestra sabiduría, nuestro conocimiento está disputando contra qué aspecto al decir moral. Vamos a poner sabiduría aquí, ¿ya? Nuestra propia sabiduría estaría disputando contra qué. Porque estos son un solo rango, ¿no es? ¿Contra qué aspecto? ¿Qué área cubre lo moral?
Sí saben. La moral es la conciencia espiritual. Eso, es lo espiritual. En, en todo momento, ustedes van a encontrar, tanto en la época del humanismo como en la época de las iglesias, lo que se refiere al área moral es más controlado por lo religioso, por el área espiritual, ¿sí? Entonces, aquí este es el planteamiento que Marco acaba de proponer, que existe este dilema intelectual que se revela a lo espiritual, a lo moral, a lo religioso. Y en cierta manera nosotros hemos pasado por este trance dentro del movimiento al conocer sobre la naturaleza del hombre, cuando nuestras facultades deben dominar de manera lógica y racional, con sentido común, nuestra, nuestras acciones, nuestro sentir, nuestro pensar y nuestro creer, incluso en el aspecto religioso. Debemos cuestionarlo, porque la inteligencia, la parte intelectual consiste en esto, en que tú puedas cuestionarte todo, ¿ok? Y en la época del humanismo también acontece esto. Hay una revolución de información y las personas empiezan como que a cuestionarse, ¿por qué la iglesia hace esto? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de esta doctrina? Empiezan a pensar por sí mismos, ¿sí? Y esto, al final, hemos llegado nosotros a un acuerdo. Esto termina sometiendo porque aquí en esta facultad, en la moral, se encuentra la voluntad. Y la voluntad es la última palabra del hombre, se puede decir. En toda una discusión es la que determina que sí o que sí no. Porque el hombre va a actuar, va a decidir y va a actuar por sí mismo. ¿Ok? Por eso está superior. Es como nosotros hemos entendido el estudio de la naturaleza del hombre. ¿Recuerdan estos detalles, verdad? ¿O necesitamos hacer un repaso? Creo que se recuerda, ¿no? Porque esos temas se han planteado varias veces y creo que algunos que están aquí lo han presentado también, ¿no? Ok. Entonces, por el hecho de estar, de tener la voluntad arriba, es por eso que esta gobierna. ¿Por qué? Porque al final nuestra voluntad es la fuerza que decide, el poder que decide sobre nosotros. Pero decide en base al conocimiento, o sea, a lo intelectual. Si este aspecto presenta un buen argumento, ella va a decidir o a favor o en contra, depende de su argumento. ¿Ok? Por eso están en un mismo rango. Por eso son parte ambos de las facultades superiores. Aquí. ¿Ok? Pero hemos estudiado muy poco realmente de nuestras facultades inferiores. Y quiero ver cómo ustedes concilian esto. Déjenme traerlos aquí. Nosotros decimos lo siguiente. Yo tengo las facultades morales, mi facultad moral, tengo mi facultad intelectual, pero también tengo mi facultad física. Estas no voy a tocar mucho esta porque creo que lo que ustedes entienden es correcto. No importa, Tarín. Dame un minuto. Dale vuelta entonces, tranquilo. Ok. Entonces, cuando hablamos de nuestras facultades, tenemos que entender qué son esto. Estas facultades de aquí son la parte con la cual yo razono y en esta facultad aquí es la parte con la cual yo decido en base a esta información. ¿Pero qué con esta parte? ¿Qué función cumple esta parte en el ser humano? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, también me ayuda a decidir. La parte física. Sí. Ujú. Sí. Sentimiento.
pensamientos, emociones, deseos. O no podemos decidir si no hay deseos o si no hay pensamientos, ¿no? ¿Por qué no? Si no tienes pensamientos acerca de algo, no sabes cómo decidir acerca de algo. Si no tienes un deseo de comerte un helado de chocolate de soya, no lo vas a comprar, simplemente. Entonces, decisiones necesitan también deseos. Ok. Pero para yo decidir, ese deseo, ese pensamiento tuvo que haber pasado a esta área, al área intelectual. Haber sido razonada, meditada, medida, pesada, balanceada en todo sentido. Y en base a este resultado que esta facultad me dé, entonces yo decido. Claro, tú dices, si yo tengo el deseo de comprarme un helado, entonces la facultad intelectual dice, está bien, pero si yo ya he comido 5, te va a decir, no, ya no está bien. No entendí. Bueno, no importa, no era tan importante, era solamente una ilustración. No, Sí, no la entendí moral la diría. ilustración. ¿Matías? No, ahí creo la moral diría que está mal. Yo estaba diciendo, ¿Por qué estaría mal? si yo quiero comer helado, mi facultad intelectual dice, está bien, puedes comer uno. Pero si yo ya he comido 5 helados, entonces la misma facultad intelectual me va a decir que no está bien. Y Matías dice más bien es la facultad moral que me va a decir que eso no está bien. Puede ser las dos cosas, depende. Vamos a ir, vamos a entrar en un dilema. Porque aquí, ¿por qué la facultad moral diría que no está bien? Bueno, mm, y depende del contexto, pues. Por eso, como dice el anciano Marco, puede ser los dos. Tendría que elaborar un contexto para poder entender así. Ok. ¿En base a qué esto decide? ¿En base a qué trabaja la parte intelectual? Hay informaciones sobre salud, por ejemplo. Información, ¿de dónde proviene esa información? Fuentes de información externas. Ya, pero ¿de dónde? Ya, pero ¿cómo llegan a la parte intelectual de nosotros esa información? Sirve para interpretar nuestras emociones. Ok, ella va a interpretar. Ok, ella va a trabajar con la información, la va a interpretar. Ese es su objetivo de la parte intelectual, interpretar, razonarla, medirla, pesarla, balancearla. Esto es su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta? ¿En base a qué parámetros se rige? La moral. Ujú. am, Creo que mucho a lo que aprendemos, a, a lo externo, ¿no? Por ejemplo, aprendemos de Dios, aprendemos de la sociedad, de nuestro entorno. Esto rige nuestra moral, ¿no? Sí. Ok, eso que acaba de decir Carolina es correcto. La moral se rige al entorno social en el que tú estás. ¿Ok? Es regido por nuestro ambiente, por la sociedad se puede decir. ¿Ok? Mm.
como... Ok. Regido por la sociedad. ¿Ok? La parte moral es regido por la sociedad, por nuestro entorno, ya sea la familia, ya sea la iglesia, ya sea el trabajo, el colegio, lo que nos rodea, el ambiente en el que nos rodeamos. Y le va a determinar qué es bueno y qué es malo basado en cómo lo ve la sociedad. Es así como nosotros determinamos cuándo era malo que el homosexual se casase, que una pareja homosexual se casase, porque la mayoría decía no, no está bien. Entonces nuestro entorno nos ayudó a inclinarnos esto. Tal vez nosotros podemos decir no, pero es que la Biblia lo dice. Pero el entorno, la sociedad de ese tiempo en la Biblia también fue regida así, por la sociedad, ¿ok? Era mal visto y en base a eso tomamos decisiones o razonamos, se puede decir, en base a esto, a los parámetros que la sociedad nos impone. Ahora, la parte intelectual tiene también parámetros, pero esos parámetros también son por información externa, pero llegan a nosotros a través de estas facultades. Porque yo tengo sentimientos y depende cómo siento, con cómo me afecta esa información o qué emoción me causa, yo la empiezo a razonar o simplemente pasa desapercibida por mí. ¿Me dejo entender? Lo que estoy tratando de hacer es una conexión entre todas estas facultades entre sí, porque siempre hemos relegado la facultad física y hemos pensado que no es tan importante. Pero yo les voy a mostrar por qué es importante y cómo nosotros encontramos un equilibrio en ella. Y les voy a dar una pauta por la clase de hoy, pero en realidad el tema lo quiero desenvolver mañana. Entonces, trabajamos en base a esto, a que nuestras facultades inferiores reciben y procesan todo lo que nosotros sentimos, percibimos, oímos, escuchamos, y cómo esto se percibe en nosotros. Las facultades físicas están, se puede decir, regidas por una realidad psíquica. ¿Qué es la realidad psíquica? ¿Alguien sabe? ¿Puedo repetir las preguntas? Ay, perdón. ¿Qué es una realidad psíquica? Cuando hablamos de realidad psíquica, ¿a qué nos referimos? ¿Sería tu interpretación de las cosas o no? Todavía no interpretación, pero mi percepción, Ah, ¿ok? ok. Cómo yo percibo las cosas. Ahora, depende cómo yo percibo las cosas, ahí va a trabajar mi intelecto, pero él se va a regir por la realidad fática, o sea, de los hechos. ¿Puedes escribir esto? Sí, estoy escribiendo. Voy a poner aquí abajito, pero sí. ¿Está bien? ¿Se ve? Sí, gracias. Ok. Entonces se va a regir por la realidad fática. Y esta simplemente por el entorno social, como habíamos dicho. Y el entorno social puede que anule o no la realidad fática, pero ella se va a regir por una realidad más ideológica, ¿ok? A veces va a obviar nuestra voluntad, o sea, nuestra facultad moral, a veces va a obviar la realidad fática y tu percepción. Las va a anular para regirse por un ideal, por un concepto ideológico, ¿ok? Así que yo lo voy a poner así, pero no necesariamente significa esto. Pero a veces va a pasar esto. A veces simplemente va a hacer caso a tu realidad fática y decía, no, pero los hechos son así, entonces en base a esto voy a tomar una decisión.
am, por una ideología. Ok, repasando. Nuestras facultades físicas son nuestras emociones, pensamientos y sentimientos, y esas están regidas a una realidad psíquica, a la manera en que nosotros percibimos las cosas. Cuando escuchamos algo, nosotros directamente interpretamos no lo que está diciendo la persona necesariamente, pero a veces por el tono que lo dice, ah, no, entonces lo dijo simplemente para quedar bien o para que no diga que fui grosera o algo así. Entonces ya estamos empezando a hacer, a interpretar las cosas como dijo Carolina, pero no es una interpretación, es una percepción, ¿ok? Quien interpreta es nuestra facultad intelectual. Trabajamos en esto y decimos, ah, seguro lo dijo para, empezamos a buscar un justificante, para no ofenderme, para quedar mal. Si queremos pensar mal, decíamos, ah, lo pensó así, pero no quiso decirlo, entonces usó estas otras palabras. Entonces ya empezamos a darle una interpretación de acuerdo a nuestra percepción, ¿ok? Y es por esta razón o esta diferencia en estas dos, tanto la intelectual como, ay, no sé cómo salió eso, la intelectual como la física, es por eso que nos cuesta a veces cambiar de mentalidad. El por qué nosotros tenemos dificultad en cambiar nuestra mentalidad está estancado aquí, en cómo nosotros pensamos, cómo nosotros sentimos, cómo nosotros vivimos las emociones. Y estas emociones muchas veces son bien controladas por el sentido moral, o sea, por un concepto ideológico que nosotros tenemos. Y es obviado por completo lo racional. Ahora, para que este concepto ideológico suene convincente para los demás, hacemos esto, que es bien peligroso. Combinamos el ideológico con lo intelectual y empezamos a razonar y darle motivos y razones y circunstancias para que suene lógico, suene convincente. Pero lo que nos impide quebrar esa visión cerrada que tenemos son las emociones. Son la manera en cómo nosotros percibimos las cosas, percibimos la información. Ahora, nuestra naturaleza se encuentra subyugada en este orden. Facultades físicas, vamos a poner inferiores, sobre las facultades superiores. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que nuestras emociones, nuestros sentimientos están gobernando sobre nuestra razón y sobre nuestra moral, nuestra voluntad. Es decir, ellas entienden que la información que estamos recibiendo es correcta, es verídica, la podemos verificar históricamente, bíblicamente, proféticamente. Pero nuestra emoción que nos causa el rechazo a esta verdad o a este detalle de la verdad es tan fuerte que nosotros no podemos cambiarla y nuestra voluntad no se somete, porque le hemos dado razones a nuestro intelecto para explicarlo por qué no puedo renunciar. Entonces, hemos aprendido a usar nuestras facultades inferiores, para enseñarle a nuestras facultades superiores a mentirnos a nosotros mismos, a engañarnos a nosotros mismos. Y cómo quebrar este trance es no complicado, depende cuánto tú estés dispuesto realmente a aprender y cuánto tú puedes aprender a llegar a conocer sobre ti mismo. Y nosotros sabemos cómo pensamos, tenemos que saber. La mayoría de las personas, hasta un niño sabe lo que piensa, pero casi nadie sabe lo que siente. No conoce lo que siente, no conoce lo que necesita, no conoce sus emociones que está viviendo por dentro. Y las tendemos a confundir. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hallar igualdad en nuestra composición de la naturaleza que Cristo nos dio? ¿Será que de verdad
Cristo quiere que tú olvides tus facultades inferiores y vivas solamente usando tus facultades superiores para poder caminar en el camino correcto. ¿Por qué son tan importantes las inferiores desde mi perspectiva? Es lo que voy a plantear mañana. Pero les voy a dar una pauta. Nuestras facultades inferiores son importantes porque somos nosotros. Es el yo. Sin embargo, las facultades superiores es simplemente información. Y la información que nosotros recibimos la interiorizamos y la hacemos nuestra. Pero viene de afuera. Todo viene de afuera. Todo lo que tú piensas, todo lo que tú sabes, viene de afuera. Mientras que tus emociones eres tú mismo, vienen de adentro. Esa es tu esencia. Ahora, si nosotros decimos, por mi sentido común, por mi razón, yo voy a subyugar a mis sentimientos, lo que tú estás haciendo es exactamente lo opuesto que nosotros queremos encontrar con la igualdad. Es que tú estás autoesclavizándote a ti mismo. Y nosotros no queremos esto, queremos seres libres, capaces de sentirse libre para expresar lo que sienten, expresar lo que quieren y vivir sus emociones, pero en armonía. Ahora, ¿cómo hacemos esto sin quebrar el orden o la organización en nuestra naturaleza que Cristo nos dio? ¿Cómo nosotros podemos colocar nuestra facultad inferior al igual que nuestra facultad superior? En vez de ponerla por debajo, ¿cómo la ponemos a su igual? ¿Tienen alguna idea? Sería dándole el mismo valor, pero así, yo tengo dudas porque, sí, no sé, a veces nosotras queremos decir o llegar a un mismo punto, pero usando una frase o un término diferente. Porque como aquí, mientras estabas hablando, yo busqué sobre facultades superiores y lo que dice Elena es que nuestras facultades inferiores deben estar sometidas a las superiores. Pero a la vez, justo ayer, Sol, estaba leyendo un libro y el capítulo se llamaba Sentir tus propias emociones. Y ella hablaba justamente sobre la importancia que tienen los sentimientos, de sentirlos, porque ellos pueden guiar la realidad y pueden llevarnos a la realidad. Porque, a ver, ya comento más. Yo quiero comentar, de la misma manera Mientras Carolina preparas. de la misma manera Está bien, como, amor. ¿cómo? Adelante, perdón. De la misma manera como Elena White dice que las facultades superiores tienen que estar encima de los inferiores, la Biblia dice que el hombre tiene que estar encima de la mujer. Entonces nosotros podemos ver ese comentario tal vez si estudiamos la circunstancia en que ella dice esto, o las condiciones, o la dispensación. Y bueno, si la facultad superior y la inferior realmente son, o si todas las facultades son iguales en su aporte dentro del cuerpo, en su toma de decisiones, entonces no hay necesidad de colocar uno encima del otro. Eso para mí sería como una solución. No sé si es así, Déjenme ver si, pero déjenme ver si entendí su concepto.
Si nosotros colocamos nuestras facultades iguales, hasta ahí llegué. ¿Cuál serían las consecuencias o las ventajas? Tengo un pequeño dilema porque empieza la reunión con Belisa ahora, en un minuto. Ok. Tal vez estamos entrando en una parte interesante ahora del estudio, me parece, pero tenemos que dejar eso para mañana. Sí. Al no ser que solamente Solamente yo 5 minutos o algo así. Tristemente. Ok, mañana yo voy a desarrollar esto, exactamente, pero yo quería que ustedes, o sea, ponerles estas preguntas en ustedes, para que ustedes puedan pensar por ustedes mismos. Y yo sé que tal vez tengan miedo en participar o en opinar sobre esto porque no quieren ir en contra de los líderes, ni en contra de espíritu de profecía, ni en contra de la naturaleza que Cristo mismo nos dio. Pero quiero que traten de encontrar esta respuesta. Si Cristo nos dio una naturaleza donde no se refleja la igualdad, ¿por qué ahora demanda igualdad en nosotros? Y por lo que yo entiendo, el mensaje es que nosotros tenemos que vivir la igualdad en todo sentido. No solamente en respetar a homosexuales o los derechos de las personas o dejar que las personas, en todo sentido. Y esto tiene que ver también con nuestra naturaleza, tiene que armonizar este concepto en todo, porque una cosa no puede contradecir a la otra. Y tampoco puede contradecir el concepto de organización. Entonces traten de armonizar el orden de nuestra naturaleza con la verdad que Cristo nos está dando ahora de la igualdad y cómo también lo relacionamos con la organización. Yo les voy a mostrar mañana citas que encontré y que creo que pueden defender bien esto sin sin ponernos en contra de Elena White y sin ponernos en contra de la lideranza, sin discordar con la verdad. Pero tenemos que entender cómo funcionamos para, para hacer efectivo nuestra transformación que Cristo trata de lograr. Y lo que básicamente quiero hacer es un paralelo con la época del humanismo, porque en el humanismo estaban ellos enfrentados a mucha información. Y de hecho ahí se descubrió en esa época mucho sobre ciencia. Por primera vez se vieron en vivo órganos de las personas o el ser humano se lo aprendió a ver desde adentro porque hicieron tratamientos a personas o los abrieron por cuestiones de la guerra en ese entonces. Y ahí empezaron a descubrirse cómo eran en el ámbito de salud. Ahora, para nuestra época está pasando lo mismo, pero no en el ámbito de salud, porque el ámbito de salud está siendo desarrollado hace mucho tiempo, de la medicina en sí, pero está hablando un aspecto de la salud que no se había visto, y es la salud mental. Y sobre esto vamos a desarrollar mañana, porque en esto tiene mucho que ver nuestra naturaleza inferior. Ok, así que piensen sobre esto y mañana los espero para participar aún mucho más que ahora. Sí, ¿A qué hora?